Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de chismes, noticias del corazón y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, lista para desgranar uno de esos bombazos que nos dejan a todos con la boca abierta. Y créanme, lo que vamos a discutir hoy es pura dinamita, digna de portada de revista y de muchas conversaciones. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, una noticia que ha explotado como pólvora y que tiene a todo el mundo comentando, la dramática ruptura entre Kerem y Hande, y lo que es aún más impactante, la cifra millonaria que supuestamente Kerem está pidiendo a Hande. Sí, han oído bien, millones. Agárrense de sus asientos porque esto se pone intenso. Y si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y por supuesto, todos estos chismes que tanto nos gustan. Sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. La noticia ha sido un torbellino, un terremoto mediático que ha sacudido a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Ustedes saben, esa pareja que nos enamoró en pantalla y luego nos conquistó en la vida real. Sus seguidores, nosotros, hemos sido testigos de su amor, de sus momentos tiernos, de sus aventuras compartidas y ahora, lamentablemente, de su dolorosa separación. La noticia de su ruptura ha llegado como un jarro de agua fría, dejando un vacío en el corazón de muchos de sus fans. Pero lo que realmente ha elevado la temperatura de la noticia, lo que ha hecho que todo el mundo se detenga a escuchar, es el supuesto reclamo millonario de Kerem hacia Hande. Según fuentes muy cercanas al círculo íntimo de la pareja, y que han sido replicadas por varios medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo turco, la separación no ha sido en los mejores términos. De hecho, parece que ha habido fricciones importantes, discusiones y, al parecer, demandas económicas que están poniendo a prueba la fortaleza de esta supuesta ruptura amistosa. Se habla de que Kerem Bürsin, tras el fin de la relación, ha decidido hacer una jugada audaz, pidiendo a Hande Erçel una suma considerable de dinero. Y cuando digo considerable, me refiero a cifras que harían palidecer a muchos, cifras que, si se confirman, podrían ser un verdadero punto de inflexión en cómo se manejan las rupturas entre celebridades de esta magnitud. Las especulaciones sobre el motivo de esta ruptura son tan variadas como las historias que se cuentan. Algunos dicen que las presiones de la fama, las agendas apretadas y las constantes miradas del público terminaron por desgastar la relación. Otros sugieren que surgieron diferencias irreconciliables en cuanto a planes de futuro, o quizás, y esto es lo que más intriga, que hubo una traición o un malentendido grave que fracturó la confianza. Sin embargo, lo que hoy nos ocupa y nos tiene al borde del asiento son los detalles económicos que han comenzado a filtrarse. Los reportes iniciales apuntan a que Kerem estaría solicitando una suma que rondaría los 5 millones de liras turcas. Sí, 5 millones. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de una cantidad que, al cambio actual, se acerca a los 150,000 euros o 170,000 dólares americanos. Una cifra nada despreciable. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué esta cantidad? ¿Qué podría justificar una demanda de este tipo? Aquí es donde las teorías se disparan y el misterio se hace más profundo. Una de las explicaciones que se manejan es que esta suma podría estar relacionada con algún tipo de acuerdo o compromiso que existía entre ellos, quizás relacionado con proyectos conjuntos, inversiones o incluso un tipo de indemnización por el tiempo y los esfuerzos invertidos en la relación. Es importante recordar que como pareja, Kerem y Hande han sido un dúo dinámico con un gran poder mediático y comercial. Han protagonizado campañas publicitarias juntos, han sido imagen de marcas importantes, y su influencia en las redes sociales es innegable. Es posible que haya habido acuerdos financieros previos que ahora, con la ruptura, necesiten ser liquidados o renegociados. Otra línea de pensamiento sugiere que esta suma podría ser parte de un acuerdo para asegurar que, tras la separación, ambos puedan mantener un cierto nivel de vida o proteger sus respectivos intereses profesionales. En el mundo de las celebridades, donde las imágenes y las marcas personales son tan cruciales, una ruptura pública y dramática puede tener repercusiones financieras significativas. Tal vez Kerem busca asegurarse de que su propia imagen y sus futuros proyectos no se vean afectados negativamente por la forma en que termine esta relación, y considera que esta suma es una manera de compensar cualquier posible daño colateral o de asegurar una transición limpia.
Sin embargo, también hay quienes especulan que esta demanda podría ser una estrategia más compleja. Algunos medios han sugerido que si la separación fue particularmente dolorosa para Kerem, esta solicitud podría ser una forma de compensación emocional, o incluso un intento de ejercer algún tipo de control o influencia sobre la situación. Es un terreno delicado, y es importante recordar que todo esto son hasta ahora rumores y filtraciones, y debemos ser cautelosos al juzgar. Lo que sí es innegable es que esta cifra ha puesto un nuevo giro a la historia, transformando una ruptura que ya de por sí era noticia en un verdadero culebrón financiero. Los detalles sobre cómo se llegó a esta situación son escasos, pero los rumores indican que las discusiones sobre este tema han sido intensas y que la intervención de abogados podría estar en camino si no se llega a un acuerdo. Esto añade una capa de seriedad y formalidad a lo que hasta ahora se podría haber considerado como una separación privada. El hecho de que se hable de cifras millonarias y posibles disputas legales eleva el drama a niveles estratosféricos. Las redes sociales, como siempre, han explotado con esta noticia. Los fans están divididos, algunos apoyando a Hande, otros a Kerem, y muchos simplemente impactados por la magnitud de la situación. Se están creando debates, teorías y, por supuesto, memes. Es fascinante ver cómo una historia personal puede tener un impacto tan grande en la opinión pública y cómo las cifras económicas pueden añadir un componente tan polémico a una relación. Es crucial recordar que en estos casos, la información que llega al público a menudo está mediada por fuentes, y es difícil saber la verdad absoluta. Puede haber exageraciones, malentendidos o incluso información intencionadamente filtrada para influir en la opinión pública. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la separación de Kerem y Hande ha sido un evento de gran magnitud, y el supuesto reclamo millonario de Kerem ha añadido una dimensión completamente inesperada y escandalosa a la historia. Pensemos un momento en las implicaciones de esto. Si Kerem realmente está pidiendo una suma tan grande, ¿cuáles serían las razones detrás de ello? ¿Podría ser una forma de asegurar su silencio o evitar futuras declaraciones públicas sobre la relación? ¿O es simplemente una forma de liquidar bienes o acuerdos compartidos de una manera que él considera justa? La complejidad de las relaciones entre celebridades, especialmente cuando hay negocios y proyectos de por medio, puede ser abrumadora. Algunos analistas de la industria del entretenimiento turco han sugerido que esta demanda podría ser una estrategia para recuperar inversiones hechas durante la relación, o para compensar pérdidas económicas que él cree que ha sufrido debido a la ruptura. Otros, más escépticos, sugieren que podría ser una táctica para desviar la atención de otros aspectos de la ruptura o para ejercer una presión adicional sobre Hande. Lo cierto es que hasta que no haya una declaración oficial de ambas partes o de sus representantes, todo lo que tenemos son especulaciones y reportes de terceros. Sin embargo, la fuerza con la que ha circulado esta noticia, y la credibilidad de algunos de los medios que la han difundido, sugieren que hay algo de verdad en todo esto. La figura de Hande Erçel, conocida por su éxito y su imagen pública impecable, seguramente se verá envuelta en este torbellino. ¿Cómo reaccionará ante esta demanda? ¿Aceptará pagar la suma solicitada? ¿O se defenderá y luchará por lo que considera justo? Estas son las preguntas que mantienen a todos atentos a cada nuevo desarrollo. Esta situación nos recuerda que detrás de las cámaras y de las redes sociales, las celebridades son personas con vidas complejas, con altibajos emocionales y sí, también con asuntos financieros que resolver. La línea entre la vida personal y profesional de las estrellas de Hollywood y de Hollywood turco a menudo se desdibuja, y las rupturas pueden tener consecuencias que van mucho más allá de la tristeza personal. Lo que es innegable es que esta noticia ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era innegable, y ver que su relación ha llegado a este punto, y con estas implicaciones económicas, es francamente impactante. Estamos ante un caso que, sin duda, será analizado y discutido durante mucho tiempo en el mundo del entretenimiento. Para concluir, lo que hemos analizado hoy es la supuesta exigencia millonaria de Kerem Bürsin a Hande Erçel tras su dramática ruptura. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta cifra tan elevada, desde acuerdos conjuntos hasta compensaciones financieras, pasando por teorías más especulativas. Hemos visto cómo esta noticia ha conmocionado a sus seguidores y al público en general, generando un sinfín de debates y teorías. Sin importar la verdad completa, lo que sí sabemos es que esta separación ha tomado un giro inesperado y está marcada por un componente financiero que eleva el drama a un nivel completamente nuevo. Espero que hayan encontrado este análisis tan intrigante como yo.
Ha sido un verdadero torbellino de información. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles estas noticias exclusivas y estos análisis profundos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que la demanda de Kerem es justificada? ¿Qué piensan de las posibles razones detrás de ella? Dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, son parte fundamental de esta comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.